Buenas noches, mi nombre es Andrés Nieto, como lo expresa mi documento. Vamos a hablar sobre la introducción al análisis de circuitos resistivos. Vamos a hablar sobre las propiedades básicas que representan las partículas subatómicas, poniendo por encima la referencia que la carga eléctrica se representa con la letra Q. Tenemos que tener en cuenta que existen los electrones, protones y neutrones. ¿Cuál es el electrón? La negativa y el protón es positivo. Cuando ponemos dos partículas positivas y dos partículas negativas, vamos a tener ¿cuál reacción? Que se van a alejar. Pero si ponemos una negativa y una positiva, se van a pegar. Tenemos que tener en cuenta que la medición de la carga eléctrica es en Coulomb, expresada en la letra C. Cuando la materia está cargada eléctricamente, siempre se van a generar campos electromagnéticos y al mismo tiempo va a haber una gran influencia sobre la carga eléctrica. Vamos a hablar sobre lo que es la naturaleza del átomo. El átomo está constituido pues por los electrones, protones, neutrones, que están los protones y neutrones en el núcleo. Entonces tenemos que dar algo muy importante por encima, que los neutrones no tienen carga eléctrica. Vamos a hablar de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está expresada en una letra que es la letra I. Es el flujo, la circulación de cargas. Tenemos que tener en cuenta que al momento de la dirección de los electrones se mueven a la derecha. Vamos a dar cuenta que la dirección de la corriente va a ser a la izquierda. O sea, los dos van a ser correctas, van a ser los dos inversos. Tenemos que tener en cuenta que los electrones siempre se moverán de un polo negativo a un polo positivo. Se expresa matemáticamente como Columbius por segundo, C sobre S. La unidad de medida del amperio siempre va a ser representada con la letra A mayúscula y matemáticamente se expresa con esta fórmula que tenemos aquí sobre la corriente eléctrica, se representa de esta manera. Vamos a hablar sobre el movimiento de electrones. Tenemos que tener en cuenta que se mueve sobre una masa conductora, donde lo que hablamos anteriormente sobre la corriente y sobre los movimientos que tenían inversos. El movimiento de los electrones se divide en dos tipos. Bueno, para hablar sobre el movimiento de los electrones siempre tiene que haber un generador de tensión. El generador de tensión lo podemos poner como una batería. Entonces vamos a hablar sobre los movimientos. Hay dos tipos de movimientos, que es la corriente continua. Como dice su nombre, continua, es que siempre se va a manejar una corriente sobre el mismo rango y va a ser una medida estable. Y está la corriente alterna, que es cuando se mueve la batería o se cambia por otro tipo de batería. Siempre van a haber unas alternancias eléctricas. Vamos a hablar sobre la tensión y el voltaje. Nos tenemos que dar cuenta que la tensión o voltaje se expresa con la letra V. Esta es una magnitud física que mide el potencial eléctrico que hay entre dos puntos distintos unidos por una materia de conductor. Esto siempre se va a expresar por un número, siempre. O pues para eso está el voltímetro, que siempre nos da la respuesta en un número. Entonces, pues vamos a entender la tensión y voltaje como una presión que empuja a los electrones cargados a través de un material conductor. La tensión eléctrica siempre se va a medir ¿en qué? En voltios. Ya que se genera un gasto, se considera como al voltio como trabajo y sus unidades son Julius sobre Coulomb. O sea, un voltio es igual a un Julio sobre Coulomb. El voltaje está relacionado con la corriente eléctrica y la resistencia. También tenemos que ver que también se puede expresar con la siguiente fórmula, la fórmula que estamos mostrando aquí abajito. Vamos a ver también lo que es la potencia eléctrica, que se representa con la letra P mayúscula. Es el ritmo con el que la energía eléctrica es transferida a una fuente, como puede ser un bombillo, como lo muestra en el ejemplo, y mira qué tanto es el consumo o qué tanto puede consumir el bombillo en cuánto tiempo, toda la energía que se le envía. Aquí, como lo dice en la diapositiva, se puede entender como la capacidad de un dispositivo eléctrico para realizar trabajo. Entonces tenemos que hablar sobre la potencia, que la potencia nos muestra qué tan rápido se va consumiendo una energía determinada por medio de la luz, del movimiento,
del calor y del sonido. Ahora, vamos a ver que la corriente eléctrica se mide por watts y la unidad de vatio es Julius sobre segundos, o sea, watts es igual a Julius sobre segundos. En un circuito con corriente continua, como lo hablamos en 2 diapositivas antes, el vatio es proporcional a la corriente eléctrica y a la tensión. Entonces lo vamos a hablar aquí con la siguiente fórmula. Ahora, nos dan una pregunta problematizadora, donde nos dice que si existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía. Claro, porque si hablamos de que son un concepto muy aislado, pues tienen alguna relación, porque decimos que la potencia eléctrica es una medida que se toma según al tiempo de un trabajo. Y hablamos como por ejemplo un electrodoméstico. ¿Cuánto es el consumo de un electrodoméstico por un tiempo determinado? En cambio, la energía solo está asociada a trabajo. El trabajo que uno hace para mover la energía o el qué, la energía como se mueve por un circuito, el trabajo que emplea ella para hacer ese tipo de movimiento. Tenemos que tener en cuenta que la energía se mide en julius y la potencia en vatios. Listo, eso fue todo. Les agradezco por su tiempo y espero que haya sido todo muy claro.